más bien política, pero bueno, tiene connotaciones económicas. Quería simplemente preguntar si usted piensa que necesitamos que Europa nos siga apretando las clavijas para que finalmente esas administraciones innecesarias y superfluas a las que hacía referencia consigamos eliminadas o yo tengo la suficiente fe en nuestro país como para pensar que mejor que nos aprieten las clavijas a los demás es que seamos capaces de apretárnoslas a nosotros mismos si es necesario hacerlo. Sería una postura un tanto derrotista, triste, es decir, nosotros somos incapaces de lograr esto, que venga alguien que nos envíe un virrey, como en la India colonial, que nos solucione esto. Yo creo que la sociedad española es bastante madura como para afrontar sus propios problemas y que tener que someterse a condicionantes externos sería un reconocimiento del fracaso. Realmente los problemas ya no son un misterio. Cuando se inició la crisis o cuando se crearon los partidos políticos hablaban de ciertos temas y se negaban y parecía que uno hablaba de fantasía, los problemas de fraccionamiento del mercado interno, las duplicidades de competencias, el papel de las cajas. Al final la realidad se ha acabado imponiendo y los problemas están más o menos identificados. De esos problemas identificados, algunos, muy pocos, están resueltos, otros encaminados y buena parte pendientes. Si tenemos el diagnóstico, ¿por qué no intentar afrontarlo nosotros? Sobre todo porque las condiciones exteriores suelen tener una perspectiva distinta de la que tenemos de nosotros mismos. A los acreedores esencialmente lo que les interesa es que devuelvan sus deudas, pero no les interesa mucho el cómo. No les importa mucho si la reducción del gasto es cerrando hospitales o cerrando observatorios autonómicos. Sin embargo, el país afectado sí que está en mucha mejor disposición de realizar ese tipo de decisiones. Es decir, que si se llega a un nivel menor de condicionamiento, tampoco estoy seguro yo que las condiciones que nos pusiesen fuesen las que tú deseas o las que otra persona distinta desea. Serían las que deseasen las personas que ponen las condiciones. Por tanto, yo por lo menos sigo manteniendo la suficiente fe, no sé si soy muy ingenuo, pero sigo manteniendo suficiente fe en nuestro país como para pensar que deberíamos ser capaces de realizar nosotros las reformas que sean necesarias y no darnos por vencidos y pedir que venga alguien a decirnos lo que tenemos que hacer. Con nuestra situación económica, pues hay una opción que ningún político contempla, que sería la anulación de las autonomías, dejarlas como entes meramente económicos, como órganos meramente económicos y administrativos, y anular los políticos, porque ningún político aporta nada a ninguna autonomía. Es más, es un nido de corrupción que no sale, se lo come. Entonces, me parece muy bien que digan que no haya recortes sanitarios y eso. Pero es que lo que tienen que hacer hincapié en que las autonomías desaparezcan, dejarlas como órganos meramente administrativos. Y ningún político, sea del signo que sea, le he oído que opte por esta opción, que es la que nos salvaría. Pero bueno, sigan haciendo lo que ustedes quieran. Nosotros en primer lugar poco podemos hacer porque tenemos 5 diputados entre 350 y poca capacidad de decisión a día de hoy. Pero no voy a eludir la pregunta, no se preocupe. Sí pueden hacerlo, no se porque preocupe. usted puede, que pertenece al Congreso, al Senado, donde sea, usted puede promover esta opción y no lo hacen. Y cuando ustedes suban al poder, van a hacer lo mismo que están haciendo los grandes partidos. Le agradezco esa fe en la capacidad de contestar a la que usted ha planteado la pregunta. Me remito a mi reflexión anterior de que en España nos vamos de un extremo a otro. Nos vamos de que las autonomías son perfectas, no tienen ningún problema, a que son tan malas que hay que liquidarlas mañana. Yo no soy especial fan de las autonomías, ni mi partido político tampoco, pero yo creo que la descentralización en España ha sido una buena idea. El problema es cómo se ha diseñado la descentralización. Y ha habido una serie de abusos que en parte han tenido que ver con esa prosperidad de los años de la burbuja que hay que corregir.
pero tampoco el modelo plenamente centralizado que yo viví en los años previos a la democracia era un modelo perfecto, cuando la gente tenía que ir a Madrid a hacer un papel de Soria cada vez que tenía que realizar una gestión. Hay muchos países descentralizados que funcionan bien, países como Suiza, Estados Unidos, Alemania. Por lo tanto, no se trata, en opinión de mi grupo, todas las opiniones son respetables, la suya también, y además estoy seguro que hay políticos y partidos que piensan que hay que acabar con las autonomías, pero no es el caso de mi grupo ni el mío. Nosotros creemos que ha habido abusos que hay que corregir. Y desde luego somos muy críticos de esos abusos. He señalado los entes superfluos, por lo tanto me sorprende que me haga mi objeto particular de esos gastos superfluos, porque creo que hemos sido el primer partido y nos han dicho y nos siguen diciendo de todo que hemos señalado toda esa proliferación de entes y la necesidad de... Yo comparto, yo no creo que tengan que ser 17 estados, ese es parte del problema, que no tienen por qué tener el Consejo Económico y Social, no tienen por qué tener embajadas en el extranjero, pero eso no quiere decir que tengan que desaparecer, tienen que podarse las ramas que han crecido y que no deberían existir. Y se ha referido usted a la supresión de las autonomías, y mi respuesta es esa, que usted puede compartir o no, pero esa es mi respuesta y la de mi partido, siendo su opinión muy respetable, y habrá otros partidos que... Bien, muchas gracias Álvaro por la conferencia, me ha gustado mucho esta hora. Quería preguntar, como bien has explicado, a lo largo durante los años de la burbuja o de las burbujas crecieron los ingresos públicos durante muchos años de superávit y crecieron prácticamente de forma exponencial durante estos años, y con ellos creció también el gasto público. Sin embargo, vemos que cuando estalla esta burbuja los ingresos públicos caen en picado, pero los gastos públicos se mantienen, no han llegado a decrecer ni mucho menos de una manera similar a como han caído los ingresos. Si bien puede que ya se hayan recortado algunos gastos públicos, como todos hemos sufrido en España, es cierto que otros han aumentado, como pueden ser los del paro, como pueden ser los subsidios, ¿verdad? Entonces al final tenemos un gasto que es el mismo que teníamos en la época de la crisis, perdón, en la época de la burbuja, pero tenemos unos ingresos de época de crisis. Y esto nos genera el déficit que has comentado, que es muy grande. Que el año pasado estaba en los 10,4 puntos, ¿no? Si metes la ayuda financiera a los bancos, sí. Vale. Si no... ¿Cómo sugieres tú, en particular, incluso el partido, que se recorten estos 10,4 puntos de déficit para conseguir tener un presupuesto equilibrado? Bueno, pues es una pregunta muy interesante que me permite ampliar un poco lo que apuntaba antes, que efectivamente yo creo, mi partido también cree que parte del problema que hoy vive España es exactamente ese, que con la burbuja inmobiliaria hubo una burbuja de ingresos públicos y una burbuja administrativa. Y esa burbuja administrativa solo se ha corregido en parte, porque los diferentes componentes del gasto tienen diferente rigidez. Hay cosas que son muy fáciles de recortar. Quito una paga extra y de un día para otro recorto el gasto público. Pero este proceso de liquidar organismos innecesarios es mucho más lento y crea mucha más resistencia, porque hay grupos evidentemente interesados en mantener esos entes. Y en España se ha sido muy rápido en el recorte de gastos que habría que haber tocado al final, y se ha sido, sin embargo, muy lento, muy cuidadoso, tanto que a día de hoy se siguen con comisiones de expertos, con estudios, es un tema muy complejo, con lo que debería ser el núcleo del gasto, que no solo son estos 4.000 entes, consorcios, fundaciones, no solo son los entes administrativos, consejos económicos, sociales, también es el diseño territorial en su conjunto, que en gran medida es muy anticuado. Por ejemplo, las famosas diputaciones provinciales, que tienen su origen ni más ni menos que en la Constitución de 1812. Hemos creado nuevos niveles de gobierno, las comunidades autónomas, y hemos mantenido el nivel provincial. Tiene también que ver con la situación de los ayuntamientos. En España hay más de 8.000 ayuntamientos y un porcentaje elevadísimo tiene menos de 1.000 habitantes. No tendría mucho más sentido, como proponemos nosotros, fusionar esos ayuntamientos hasta que tengan un nivel mínimo, que por cierto, fusionar no quiere decir, como algún portavoz nos viene a decir en el Congreso, casi deportar a los habitantes para que vivan juntos, no quiere decir que no tengan su patrón, no quiere decir que tengan su fiesta, quiere decir que los servicios comunes los comparten para dar unos servicios de calidad a un núcleo de población de 5 o 10.000 habitantes. Y una vez hecha esa fusión de ayuntamientos, la supresión de las diputaciones caería por su propio peso. Pues con ese tipo de recortes no solo se evitaría recortar en cosas más importantes, sino que además este tipo de recortes son permanentes, porque tú puedes dejar de investigar un año, pero no puedes dejar de investigar permanentemente. O tú puedes
congelar las pagas extra un año, pero es difícil que los funcionarios acepten eso permanentemente. Se están tomando muchas medidas que permiten equilibrar, o en cierta manera, no es la palabra más correcta, pero por hacerme entender, maquillar el déficit, pero no son recortes permanentes, no son recortes en el déficit estructural, son recortes poco duraderos. Y estos tipos de recortes sí serían permanentes. Si tú suprimes las diputaciones, tú fusionas ayuntamientos, tú te deshaces de entes o consejos económicos y sociales que no hacen falta, puedes ahorrar una buena cantidad. Nosotros hemos hecho estudios que nos dan hasta 40.000 millones, 24.000 en comunidades, 16.000 en ayuntamientos. Es una cifra cuestionable, porque es difícil estudiar esto. Por cierto, es curioso que lo tenga que estudiar un partido político y no el Ministerio de Administraciones Públicas y que no haya estudios ya realizados. Pero yo suelo decir esto, es que si no son 40.000 me da igual, si son 30.000, si son 20.000. El problema no es la cantidad, es que hay que empezar por lo superfluo y no por lo esencial. Y además son recortes permanentes. Nosotros ahora tenemos un déficit, el que tú dices es el 10,4, creo que era, con la ayuda de la banca. Sin la ayuda es el 7%. Pero el déficit estructural es como el 6%, lo que quiere decir que casi todo nuestro déficit es estructural. Casi todo nuestro déficit no se debe a la recesión, se debe a problemas permanentes. También es muy interesante lo que has señalado de los ingresos, porque como al ver crisis es normal que caigan los ingresos, pues parece normal lo que está pasando en España, pero es que la caída es fortísima. Es que ha habido una caída que aleja mucho nuestra presión fiscal de las de otros países europeos. Y ha habido fenómenos tan curiosos como años en que las empresas daban beneficios al inicio de la crisis y la caída de sociedades se producía ya. Por lo tanto, hay una crisis importante en el sistema fiscal. Por eso hay que reformarlo. No se trata de subir el IVA, hay que reformarlo en su conjunto para repartir la carga fiscal de manera más justa y que no recaiga con tanta fuerza sobre los grupos que Hacienda tiene bien controlados, que son los trabajadores por cuenta ajena, consumidores, y recaiga con más fuerza pues, sobre grandes patrimonios que hoy evaden o eluden, porque hay muchos métodos legales de... Querer introducir tristeza, pero igual es triste la pregunta. A mí me preocupa, y a ti seguro que te preocupa más que a mí, el elevado nivel de deuda pública y privada, porque mucha deuda privada termina convirtiéndose en deuda pública. Entonces, desgraciadamente, como sabemos, ese elevadísimo nivel pues, se puede disminuir a través de más inflación, que eso depende del Banco Central y no quieren los alemanes, o que nos perdonen parte de la deuda, o que haya, que se mutualice la deuda, hay distintos mecanismos. Esos mecanismos son complejos, por lo tanto yo veo un escenario, y quería ver si tú lo compartes, veo un escenario de los próximos años con mucha deuda, y eso tiene un coste tremendo, con muchísima deuda. Y incluso algunos sabemos que si hay mucha deuda, pues las posibilidades de crecimiento son bajísimas, porque tenemos que pagar mucho dinero en concepto de intereses, lo que sabemos. Entonces, debemos ser pesimistas, porque yo veo muchos años por delante, con poco crecimiento, pagando muchas deudas. Entonces, eso quería compartirlo contigo. Y otra cuestión, que a lo mejor es porque he leído, yo siempre leo la versión alemana, por razones varias me gusta mucho la versión alemana, y es que, sin que necesariamente esté defendiendo a Alemania, pero me gusta leer lo que piensan los alemanes. Yo he leído en algún sitio, incluso en la prensa española, que la ayuda directa a los bancos que quería España no se hizo porque los alemanes querían tener una garantía clara de que si no la devolvía el Estado español. Entonces pasó por el Estado español porque indirectamente, incluso directamente, no se fiaban de que la banca española podía devolverla. Porque si no la devuelven, si esos 40.000 millones no se devuelven, la vamos a devolver nosotros, los contribuyentes. Entonces parece que esa fue la idea. No sé si compartimos eso. Muchas gracias a todos. Creo que tienes toda la razón, lo he comentado también en la exposición, que el origen de nuestra crisis es en el fondo una crisis de deuda. Esos bajos tipos de interés hicieron que hubiese un fuerte endeudamiento y inicialmente fue una deuda sobre todo privada. Las familias para poderse hipotecar y comprar la casa, las empresas para construir. Uno de los errores en la reacción española a la crisis, en mi opinión, fue confiarse también con el nivel de deuda pública inicialmente bajo. Inicialmente era el 37%. Entonces se dijo, bueno, como la deuda pública es tan baja, vamos a aplicar medidas de estímulo. Aplicar medidas de estímulo estaba bien, pero es que en
invirtió tanto dinero y se pensaron tan pocas medidas de estímulo que ese margen de actuación fiscal que se podía haber dosificado se malgastó prácticamente de golpe con los famosos planes E, la rebaja de 400 euros del IRPF, y eso ha sido un grave error, porque estos millones que se despilfarraron al principio de la crisis habrían permitido pues, hacer frente ahora al programa Prepara o a otros planes de estímulo más cuidadosamente diseñados. Y esto ha hecho que al final esta crisis de deuda privada ahora sea deuda privada y pública. Se ha seguido diciendo, es que algunos lo siguen diciendo todavía, no es que estamos por debajo de la deuda de la media de la Unión y por tanto no hay ningún problema. Es que no hay ningún nivel concreto que sea insostenible, depende de nuestra perspectiva del futuro, ¿no? Es como si una persona individual dijese, no, es que mi vecino Messi tiene no sé cuántos créditos y ¿por qué no yo? Bueno, pues porque Messi tiene una perspectiva de ingreso en el futuro que tú no tienes. Quiero decir, no, claro, es que nuestro nivel de deuda puede ser insostenible a niveles más bajos que los otros países. Entonces, poner como referencia, ¿no? Yo hasta que llegue a como está no sé qué, no tengo ningún problema, es parte de lo que nos ha llevado a no preocuparnos con déficits del 10% anuales como si fuesen algo que nos podemos permitir, sobre todo sin pensar muy cuidadosamente en qué te lo gastabas, ¿no? Porque si tú estás en una guerra muy complicada y duradera, pues no es conveniente toda tu munición, por mucha que tengas, gastarla al principio de la batalla y sin apuntar, porque sigue la guerra y ya no tienes munición y no sabes cómo afrontar los problemas. La reflexión que haces también es cierta. Una crisis de deuda es una crisis de muy lenta solución, porque el componente de la demanda es el consumo, pero familias muy endeudadas es difícil que se lancen a consumir. La deuda pública española, que no nos tenemos que preocupar de ella, según las previsiones de la Comisión, en 2 o 3 años va a estar en el 100% del PIB. Ahora mismo está en cifras que no se veían desde hace un siglo. Y esa deuda, hacer frente a los intereses y repagarla es un proceso muy lento. Por eso tampoco os quiero engañar, ni hay que engañar a nadie. Cuando uno va a entrevistas, en coloquios, muchas veces la gente está como esperando una solución mágica, ¿no? ¿Cuáles son sus recetas contra la crisis? Que las vamos a aplicar y el año que viene vamos a estar creciendo al 5%. La cruda realidad es que no hay soluciones mágicas. Es una situación muy complicada y de lenta digestión, pero si uno toma las medidas adecuadas y va por el camino correcto, pues lo irá encauzando. Si se empeña encima en seguir en la dirección equivocada, pues puede llegar un momento que el problema estalle y no tenga capacidad de reacción. Yo creo que España no ha llegado a esa situación, que si se tomasen las medidas adecuadas, se recortasen estos gastos innecesarios, que es una reforma fiscal en profundidad, se reformase el mercado de trabajo hacia relaciones más estables, pues se podría reconducir la situación, aunque desde luego lentamente, dolorosamente y con el paso del tiempo. Hola. Yo quería preguntarte, a ver si nos podías hacer una valoración sobre el tema del rescate previo que hubo al rescate europeo de la banca, bueno, en principio de las cajas de ahorro, que fue la emisión de las preferentes y su comercialización a los clientes minoristas. Y nos dirás cómo va lo de la querella de las preferentes que ha presentado el Progreso y Democracia. El tema de los preferentes lo he podido vivir en primera línea porque en el Congreso de los Diputados hay una subcomisión que se llama de Transparencia Financiera, que es a puerta cerrada porque se ha ocupado de este tema, que ya ha habido comparecencias de asociaciones de damnificados, de dirigentes de entidades financieras, de expertos, y yo tengo que ser muy claro, la verdad, en este tema. Esa ha sido una estafa de una de las dimensiones colosales de las estafas importantes de la historia de España. Hubo un momento en que las cajas tenían que buscar capital y el gobierno, en aquel momento el gobierno del PSOE, con la ministra Salgado, les animó a salir al mercado y salieron al mercado cuando estaban ya quebradas, simplemente que las cuentas no reflejaban esa situación. Y como los grandes inversores, por supuesto, no iban a comprar esos títulos en esa situación, pues lo comercializaron a sus clientes de confianza con una gran proporción de jubilados. Hay una proporción muy alta de jubilados con casos absolutamente dramáticos de personas que han tenido que abandonar su residencia porque no la pueden seguir pagando, con personas que ya es el colmo de todos los colmos, que tienen la hipoteca con la misma entidad que las ha estafado con las preferentes y no pueden hacer frente a la hipoteca porque han perdido sus ahorros. Y uno se pregunta
en primer lugar, cómo ha sucedido esto, porque ahí ha habido un fallo masivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por no impedir la comercialización, del Banco de España porque las cuentas no reflejaban la situación. Y a día de hoy, después de todo lo que ha pasado, la exigencia de responsabilidades es mínima. O sea, nadie ha asumido la responsabilidad de lo que ha pasado. Y nosotros hemos presentado una demanda y yo, en cierta manera, a lo mejor os sorprende lo que voy a decir, pero yo lo veo como un fracaso en el sentido de que creo que un partido político tiene otras vías de actuación institucionales, pero cuando ya se cierran todas las vías, te ves obligado a recurrir a la que queda, que son los tribunales. Creo que esto se debería haber tratado en el Congreso de otra manera, con una comisión de investigación. Había otras formas de actuación, pero como no han funcionado, pues nos hemos visto obligados a recurrir a la única vía que quedaba. Y la ventaja de la justicia es que allí uno tiene que contestar a las preguntas que se le hacen y tiene que aportar la documentación, y en el curso del proceso pues se están clarificando bastantes cuestiones. En el tema de las preferentes, enlazando con la pregunta anterior sobre la deuda pública, también resulta muy sorprendente el tratamiento diferenciado que se hace de diferentes acreedores, porque a los dueños de las preferentes se les ha aplicado el manual. Como usted es acreedor y la entidad está quebrada, usted tiene que asumir unas pérdidas. Bueno, en una economía de mercado eso tiene sentido, siempre que esas personas fuesen inversores de buena fe y no estafados, claro. Pero es curioso que a los acreedores internacionales no se les ha aplicado el mismo manual. Se les podría haber dicho, bien, ustedes, bancos alemanes, quien sea, han prestado las cajas son unas sociedades que están separadas del gobierno, no pueden hacer frente a sus préstamos, pues bien, vamos a ver cuánto pueden devolver, qué deuda se puede renegociar. Sin embargo, a esos acreedores internacionales se les ha devuelto todo su dinero socializando la deuda, convirtiéndola en deuda pública. Y es curioso, en función de la capacidad de presión de un grupo social, cómo se puede ser tan duros o tan benévolos. Hola, buenas tardes. Dado que PSOE y PP, junto a los partidos nacionalistas, son grandes entusiastas de que en España haya distintos regímenes fiscales, si el día llega que logramos la Unión Fiscal Europea, ¿qué va a pasar? ¿O cómo van a conjugar eso? ¿O España va a pedir una especie de excepcionalidad? ¿O cómo se plantea esas cosas? Bueno, la primera pregunta, que yo creo que va concatenada con las siguientes, es si la Unión Europea no quiere terminar con la Unión Europea. Primera pregunta. Segunda pregunta. Cuando uno ve el corredor o ve el cinturón mediterráneo y se oyen y escuchan planteamientos diferenciados respecto del euro, respecto de los espacios, del tratamiento de unos y de los otros, que no se corresponden con Centro Europa, no estamos en esa línea. Y en tercer lugar, yo me uno un poco al planteamiento que nos ha hecho ahí otra persona sobre el dramatismo, no la tragedia, pero sí sobre el dramatismo que tenemos precisamente no solamente este país, sino todos los que participamos un poco de este corredor del Mediterráneo, acerca de lo que va a suponer hoy y mañana para más de una generación de gente joven. Me parece que esto es de tal magnitud que tendría que estar en la pantalla permanentemente en el Parlamento de manera fehaciente la forma de salir de esta situación. Y si esta situación, no tengo cálculos, implica volver a la moneda antigua, volver a actitudes de alguna manera que durante la transición se perfilaron como acertadas para construir un país que era distinto y diferente y que apostamos por una democracia, me parece que esto es de una honda reflexión para tomar una postura seria, porque lo que nos jugamos no es nuestro presente lo que estamos jugando aquí. Es toda más de una generación que no van a tener posibilidades no ya de un mínimo de bienestar, sino de su vida privada y lo que podemos decir, sus pequeñas vidas del día a día. Hola, buenos días. Yo soy consciente de que usted es político y, por tanto, su oficio, por así decirlo finamente, es evitar que el mercado actúe libremente. Entonces, que su oficio es evitar, el oficio de los políticos es favorecer unas regiones frente a las otras, las que les votan frente a las que no. Entonces yo le voy a preguntar sobre el gasto militar. ¿Usted sería partidario de recortarlo o muy simple? En mi opinión, uno de los grandes problemas económicos de España, que viene ya desde hace quizá 1 o 2 décadas, desde que entramos en la Unión Europea, es que se ha desmantelado la industria, la agricultura, la ganadería, y nos hemos convertido únicamente en un país en el que predomina el sector de servicios, es decir, como si fuéramos, con todos los respetos, la República Dominicana.
Y mi pregunta en ese sentido está si eso ha tenido la culpa la Unión Europea o ha sido culpa de los españoles, de España, por haber planteado este modelo económico. Y mi segunda pregunta va al respecto de la inmigración, es decir, la inmigración en un país con 6 millones de parados, tenemos actualmente creo que 6 millones de inmigrantes. En el tema de la burbuja se ha promovido una inmigración masiva de países del hemisferio sur con unas condiciones de trabajo deplorables que tienen que competir con los españoles, que hemos ganado condiciones laborales en muchas décadas de luchas obreras y que en mi opinión constituyen lo que Marx denominó el ejército industrial de la reserva del capitalismo, es decir, han venido a reventar los salarios. Yo con todo el respeto de tener buenos amigos inmigrantes. Me refiero únicamente al ámbito económico. Y la última pregunta es sobre la postura de su partido acerca de en política internacional. En mi opinión, España tiene un gran potencial geopolítico. Tengo entendido que ustedes apoyan al Sáhara Occidental y me gustaría saber cuál es su visión de España en la política internacional. Voy a ser muy breve. La primera reflexión que tengo después de oírle, de escucharle a usted, es que hay muy buenas ideas, pero están muy mal diseñadas. Es un poco lo que he sacado yo así, concretando. Usted ha señalado que la Unión Europea, que desde su punto de vista la Unión Europea ha tomado un camino equivocado para las soluciones. Y claro, uniendo a lo del mal diseño, esto de las buenas ideas y los malos diseños y estos caminos equivocados que se están tomando constantemente en la Unión Europea y también en nuestro propio país, y de los cuales pues tenemos las pruebas evidentes en lo que estamos padeciendo. Yo desde mi punto de vista creo que no son así porque hayan surgido, ¿no? sino que tienen una intencionalidad. Yo creo que se está favoreciendo los intereses privados en lugar de los públicos, desde las políticas europeas y desde la propia también. ¿Usted qué piensa al respecto? La pregunta se refería a las diferencias fiscales dentro de las comunidades autónomas españolas y efectivamente, a mí, sinceramente, una de las cosas que me impulsó a participar en política es que, siendo un admirador de la integración europea, no entendía el diferente discurso que tenemos, tan favorable a veces a la integración europea, cuando dentro de nuestro país estamos siguiendo políticas exactamente contrarias. En el tema fiscal pasa esto. Decimos a los alemanes que unifiquen impuestos, que transfieran recursos a los ricos y ciertas, y luego dentro de nuestro país cuestionamos que una comunidad transfiera recursos a otros, o no nos preocupa que se rompa el marco fiscal. Y querría recordar que 2 de los impuestos más progresivos, que son el impuesto de sucesiones y de patrimonio, están cedidos a las comunidades autónomas y muchas lo han suprimido. Y ha habido comunidades que tenían graves problemas fiscales con los impuestos de patrimonio y sucesiones a tipo cero. Por lo tanto, una de las cosas que defiende nuestro partido es lo mismo que defiende Europa, es la armonización fiscal. No creo que la Unión Europea esté buscando su propio fin, sería un poco suicida. Otra cosa es que si se siguen malas políticas se acabe consiguiendo, pero no creo que sea algo deliberado, desde luego. Pero desde luego también el discurso de malos, buenos, acreedores, deudores, virtuosos, pecadores, no ayuda nada a salir de la crisis, y habría que buscar un discurso unificado de socios con problemas comunes, de forma que el desempleo en Andalucía fuese también visto como un problema por los alemanes. Pero vamos, no soy tan maquiavélico como para pensar que están autosaboteándose. Es cierto lo del problema intergeneracional. Si los problemas son en términos intergeneracionales, nos damos cuenta que el legado que estamos dejando a nuestra juventud es dramático, porque esta deuda pública que se está acumulando les va a tocar a ellos, los problemas de las pensiones les van a tocar a ellos. En el mercado de trabajo dual que tenemos son ellos los que tienen más difícil acceder al mercado de trabajo, cuando lo hacen son en trabajos muy precarios, con poca protección contra el paro, y esta perspectiva intergeneracional raramente se adopta, pero ilumina mucho la situación e indica cómo estamos transfiriendo a nuestros jóvenes buena parte de los problemas. He señalado antes que la vuelta a la peseta sobre el papel suena muy bien. Volvemos a la peseta y devaluamos, pero he intentado explicar antes que podríamos no haber entrado en el euro, como hicieron los ingleses, pero que una vez dentro es muy difícil salir. Habría que recordar que tardamos algunos años en ese proceso de transición. Imaginemos lo que sería de vuelta. Y sobre todo, pensemos que buena parte de nuestra deuda, que es con alemanes, franceses, sería en euros si ellos siguen en el euro.
tendríamos que pagar esa deuda en euros. Y una fuerte devaluación de la peseta supondría un aumento de esa deuda pública en nuestra nueva moneda. En fin, la devaluación es una forma de ganar de competitividad, pero tiene sus inconvenientes. El pasado tampoco tuvo efectos más que transitorios. Yo pienso que pudimos no haber entrado en el euro, pero que la salida es mucho más complicada de lo que se suele pensar. Mi oficio no es el de político, mi oficio es el de catedrático de Universidad de Economía Aplicada, que en un país democrático temporalmente está ejerciendo como político, igual que puede hacer cualquier ciudadano que se presente a las elecciones. El gasto militar es una de las partidas, desde luego, a las que hay que recurrir cuando se recorta. Sinceramente, yo sería partidario de recortarlo hasta donde se pueda recortar, pero en España se ha recortado tanto en el pasado que buena parte de ese gasto es difícil reducirlo mucho más, y si lo ves en términos del PIB y lo comparas con otros países, no es un porcentaje alto. Entonces, si se puede recortar ahí, desde luego mejor ahí que en ningún otro sitio, pero pensar que hay un potencial enorme de recorte ahí me parece que es engañarnos a nosotros mismos. Una pregunta muy interesante tiene que ver con el modelo productivo, efectivamente. Yo he hablado ahí de conceptos macroeconómicos, pero un problema a largo plazo en España es el modelo productivo. Todos los recursos que hemos dedicado a la construcción, mano de obra joven, cualificada, capital, pues es un poco lo que hicimos en el siglo XIX, cuando se dedicaban los recursos a construir ferrocarriles, a deuda pública y no a impulsar la industrialización. Uno de los grandes retos que tiene España es sustituir con nuevos sectores de futuro los sectores que se han hundido, que seguramente tengan un potencial de recuperación, pero no a los niveles anteriores. La construcción no es un sector que haya que demonizar. Ahora se habla de construcción enseguida se dice, el ladrillo. Bueno, la construcción tendría que volver a los niveles normales, que no eran de 800.000 viviendas al año, sino de 150.000, 200.000. Tienen cierto potencial de recuperación, pero no van a volver a los niveles de la burbuja y tiene que haber otros sectores que los sustituyan. Nosotros no somos un partido intervencionista en el sentido de que pensemos que debe ser el gobierno quien dice quiénes son esos sectores. Cuando se ha hecho eso en el pasado ha sabido funcionar mal. Hubo un gobierno anterior que decidía los que eran las bombillas de bajo consumo, lo que había que promocionar, ocurrencias del ministro de turno. Lo que habría que tener es un entorno favorable para que esos sectores surgiesen, con un modelo de contratación estable, con una energía más barata, con unos impuestos mejor diseñados, de forma que esos sectores surgiesen de manera natural, más que sentarnos ahora, porque se siente un ministro, pues yo he decidido que el sector de futuro va a ser esto, porque cuando se ha hecho eso en el pasado, normalmente no ha funcionado bien. De la migración podría hablar mucho, pero solo haría una pregunta. ¿Cómo nos gustaría que tratasen en los otros países a los jóvenes españoles que están yendo allí? Pues creo que, igual que queremos que les traten a ellos, deberíamos tratar nosotros a los inmigrantes que están aquí.